y glorificando el nombre del Señor. Hoy tendremos una palabra poderosa, una palabra que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bien, ya estamos listos, amados hermanos. Ahora sí, listos para tener la bendición del cielo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Un saludo fraternal aquí desde la iglesia central de Sucre, donde les estamos saludando a ustedes. Algunos de ustedes están aquí en la ciudad de Sucre, otros están en otros lugares, en otras ciudades, y todos ya recibiendo la bendición de Dios a través de la palabra. Ya estamos en vivo, por lo que los hermanos me comunican, y ya estamos saliendo con Radio Betel 93.7 y también en línea, llegando a cualquier parte donde nos puedan sintonizar. Y también estamos a través de Movimiento Misionero Mundial en el Facebook. Estamos con esta página, estamos llevándoles este momento de palabra. Dios les bendiga a todos los que se están comunicando con nosotros en este momento. Dios les bendiga. Vamos inmediatamente con la palabra de nuestro Dios. Abrimos la Biblia. Hoy, día de estudio bíblico. Vamos a abrir la palabra del Señor. Tenemos un estudio que es continuado y que está ya concluyendo también. Falta el día de hoy y un día más de estudio bíblico y habremos concluido el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Leemos la palabra del Señor en el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre eterno, en este día te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de llevar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos, Señor, que toques a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos, a cada uno sea tocado e impactado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y seamos tocados. Y si alguno necesita un milagro mientras la palabra se predica, haz algo especial en cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Entramos en el estudio de la palabra del Señor. Filadelfia es la iglesia fiel, la iglesia de las puertas abiertas. Así lo hemos llamado para este mensaje. Filadelfia, la iglesia de las puertas abiertas. De hecho, la palabra Filadelfia, que viene de Filadelfos, es una palabra que significa amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Y esta era una ciudad de Asia Menor que aún existe en Turquía bajo el nombre de Alaseir. Ahí está todavía la ciudad, en ese lugar. Fue fundada por el rey de Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por el amor y el respeto que le tenía a su hermano Filadelfos. Literalmente significa amor fraternal. Y representa el periodo de tiempo, esto es muy importante,
porque de acuerdo a eso es las características de la iglesia. Esta iglesia representa el periodo de tiempo correspondiente después de la Reforma, aproximadamente del año 1790 en adelante, y se considera que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que ha de ver el rapto o el levantamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Como ya hemos dicho, esta era una iglesia o una ciudad situada en un lugar estratégico. Ahí convergían las principales fuentes de transportación en esa época, y también tenía puertas de salida hacia los diferentes lugares. De ahí que el Señor le va a hablar a esta iglesia de puertas abiertas. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos a entrar inmediatamente entonces a la palabra del Señor. Así leemos en Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Voy a detenerme un momento para mirar las características que toma la presentación que hace el Señor aquí para dirigirse a esta iglesia. Porque ustedes ya saben que el Señor es el que escribe estos mensajes y se los envía a través de Juan a los diferentes pastores de las diferentes iglesias que estaban en Asia Menor. Gloria a Dios. Ya les he mencionado que Filadelfia entonces significa amor fraternal. Es una iglesia cubierta por el amor de Dios, por el amor verdadero y por el amor entre los hermanos. Al comenzar a hablar de esta iglesia, vamos a tener en cuenta también que esta iglesia es de las que no tiene reproches de parte del Señor. Ni la iglesia de Esmirna, ni la iglesia de Filadelfia tienen reproches. Estas iglesias, Dios, el Señor las reconoce como algo que estaban actuando correctamente. Sin embargo, el Señor les va a dar aquí las instrucciones necesarias. Las características de la presentación que hace Cristo a esta iglesia es un claro enfoque de cómo debe estar viviendo la iglesia, porque no podemos olvidar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y como sea la cabeza, así debe ser el cuerpo. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y de hecho, esta iglesia está entre las que se considera que participará del levantamiento y del rapto de la iglesia. Miremos las características en la presentación y en el saludo de Cristo Jesús. Lo primero que le dice es: yo soy el santo. Gloria a Dios, que es una palabra preciosa, es un saludo maravilloso. El Señor se dirige a esta iglesia con la primera palabra que le dice es: yo soy el santo. Literalmente la palabra santo significa apartado. Gloria a Dios. Ahora, esa no es ninguna novedad. Todos sabemos que Dios, que el Señor Jesucristo es el santo por excelencia. Así leemos en Isaías capítulo 6, en el versículo 3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que Isaías tiene una visión especial, y es como que se le abre el cielo y él ve lo que hay en el cielo, y lo que él ve es un trono alto y sublime, y el que estaba sentado en el trono dice que sus vestuarios, sus faldas llenaban todo el templo y todo el lugar. Todo lo que Isaías vio era la gloria de Dios, y lo que él escuchó es que el cántico primordial en el cielo era: santo, santo, santo. Eso decían los serafines, eso decían los ángeles, los arcángeles. Señor, tú eres santo, 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 para decir tú eres santo de toda santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el libro de Isaías, por varias partes se menciona como el santo de Israel. Isaías 40:25 dice: ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El Señor se presenta en la Biblia como el santo, el único, porque no hay otro como él. Ahora, ¿por qué este saludo? Es la pregunta. El saludo es porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia que debe esperar el rapto de la iglesia.
Es la iglesia que debe esperar el sonido de la trompeta. Dicho de otra manera, es la iglesia que debemos estar esperando ese sonido de trompeta, porque creemos que el tiempo está cumplido y que todo ha llegado a su final, y que es el tiempo cuando en cualquier momento se oirá el sonido final de la trompeta. Entonces, la primera característica que el Señor presenta aquí es: yo soy santo de toda santidad. Y si usted pertenece a la iglesia que espera ser levantada en el rapto de la iglesia, que espera ser llevada en ese primer grupo de resurrección, y en ese grupo del cual dijo el apóstol Pablo, se tocará la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados hacia la presencia del Señor. Pero entonces, el llamado para la iglesia, aquí nomás en el mero saludo, el llamado es ese: a vivir en santidad. Así nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue el que te llamó? El que nos llamó primero a salvación, porque hemos sido llamados primero para ser salvos, sin importar cómo vivíamos y en qué condiciones estaba nuestra vida. Tal vez estábamos revolcándonos en el pecado, viviendo lejos de Dios, pero aquel que nos llamó primero para salvación, Él es santo de toda santidad. Ahora dice: como aquel que os llamó es santo, Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Oiga, mi hermano, este primer llamado del Señor a la iglesia de Filadelfia es, como dice Apocalipsis en el capítulo 22, el que es santo, santifíquese más todavía. Oiga, mi hermano amado, si a usted le molesta la palabra santidad, usted no sabe entonces de quién es, porque si usted, el Señor lo llamó, debe amar la santidad, debe buscar la santidad y debe perfeccionar tu vida de santidad, como dice segunda de Corintios 7:1, que dice en esa parte, en segunda de Corintios 7:1, dice que por cuanto tenemos tales promesas, las promesas de la venida del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si ya has sido santificado, si ya has sido perdonado y por consiguiente has sido lavado con la sangre de Cristo, el llamado en este tiempo final es: perfecciona tu vida de santidad. Fíjese que en el tiempo inicial de oración que teníamos, bueno, estábamos orando que el Señor perfeccione a la iglesia, le dé fidelidad, le dé santidad, la iglesia se prepare para que no seamos sorprendidos. Pero cada uno de nosotros, además de la oración que como iglesia hacemos y como pastores hacemos por ustedes, pero cada uno tiene que revisar tu vida, especialmente tu vida interior, porque la santidad tiene 3 áreas que tienen que ser perfeccionadas. Recuerde que el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:23, dijo el apóstol Pablo que todos los que esperábamos su venida debiéramos perfeccionarnos y buscar la santidad en espíritu, alma y cuerpo, para que seamos perfeccionados y santificados en las 3 áreas que componen nuestra vida. Espíritu, porque ¿cómo somos santificados en el espíritu? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestra vida y produce una transformación extraordinaria. A eso lo llamamos nuevo nacimiento, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y produce una obra extraordinaria internamente en nuestro corazón. También es santificada nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo, porque en el alma están asentados los sentimientos, la voluntad y aún los pensamientos y la inteligencia. En el alma se asientan los sentimientos, la voluntad, por eso hablamos del corazón como del alma, pero en realidad es donde están los sentimientos, la voluntad, y también están en el alma los pensamientos. Entonces,
Nuestra vida, cuando nace de nuevo, el Señor produce una comunión especial con el Espíritu de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Espíritu de Dios viene y nos da vida, pero también tiene que santificar nuestra alma, y nuestra alma tiene que ver con tus pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos? Y a veces, aunque somos cristianos, no son tan santos los pensamientos. Tenemos pensamientos malos, tenemos malas ideas, tenemos a veces pensamientos contaminados por pecados de lujuria y pecados de inmundicia y mucha otra clase de pecados. Y también ahí está tus sentimientos, y a veces tus sentimientos es lo que te mantiene cautivo porque no quieres rendirlos a Dios. Entonces tiene que santificar también tus sentimientos y tu voluntad, porque debes hacer la voluntad de Dios. Entonces tu alma también debe ser santificada. Y ahí está la parte interior, nuestro espíritu, y nuestro espíritu estaba muerto y el Señor le dio vida, y nuestra alma tiene que comenzar a depender del Espíritu de Dios. Nuestros sentimientos, nuestra voluntad dependen de la voluntad de Dios, y también comienza a depender entonces espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo que hace es manifestar lo que está por dentro. Si tus pensamientos son buenos, tu cuerpo actuará conforme a tus pensamientos. Si tus sentimientos son buenos, tu cuerpo actuará conforme a tus sentimientos. Todo lo que hace el cuerpo es expresar lo que hay por dentro de usted. Si su pensamiento, si su vida está llena de pecado, de maldad, de lujuria, de concupiscencia, de pornografía, de cosas malas que has metido por tus ojos y por tu mente, todo lo que está por dentro comienza a reflejarse a través de los comportamientos de tu cuerpo. Entonces la santificación a la cual el Señor nos llama es primero internamente, y luego el cuerpo reflejará lo que internamente hay. Entonces la palabra del Señor, el Señor dijo al respecto: fariseo hipócrita, limpia primero lo de adentro del vaso, y entonces lo de afuera también será limpio. Si solamente tratas de tener una apariencia de santidad externa, eres un fariseo. Pues el Señor dijo a los fariseos: por fuera parecen hermosos, parecen buenos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y de ahí que mucha gente piensa que la santidad es solamente normas externas, pero la santidad proviene primero del corazón. Ahí tiene que haber una obra extraordinaria que produce el Señor, y conforme su corazón y sus sentimientos y su alma son santificados, entonces todos los comportamientos de su cuerpo serán comportamientos de santidad. Por eso una persona cristiana, su estilo de vestir, su estilo de hablar, su estilo de andar, no es un estilo lujurioso. Sus ojos no estarán llenos de adulterio y de maldad, porque su vida interior ha sido cambiada, lavada por la sangre de Cristo, transformada, y entonces procura agradar a Dios en todas las áreas de tu vida: espíritu, alma y también su cuerpo. Entonces no podemos menospreciar también entonces la forma y la necesidad de una santidad exterior también, pero primero tiene que empezar por dentro. Ahora dice que cuando presentaron, o cuando Dios envió a Samuel para que ungiera a uno de los hijos de Isaí, y fue Samuel a la casa de Isaí, y le presentaron el mayor, y el mayor era grande, una estatura relumbrante, era un hombre de estatura, casi como Saúl, era un hombre entrenado en la guerra, seguramente llamaba la atención, parecía un guerrero. Y Samuel pensó: este debe ser el ungido del Señor, a este le derramaremos el aceite. Y el Señor llamó a Samuel y lo corrigió diciéndole: Samuel, no te apresures, no mires solo lo exterior, no mires a lo grande de su estatura, no mires solo lo exterior, porque Dios lo desecha, porque Dios mira primero lo que hay en el corazón. Y no es que no mire lo que está por fuera, pero Dios conoce lo que nosotros como humanos no podemos conocer, porque nosotros conocemos y miramos solamente la parte exterior, pero Dios conoce lo que hay por dentro. Por eso reitero esto y avanzo de este punto: la iglesia que espera el levantamiento de la iglesia tiene que ser santo como su Señor. ¿Y cómo es el Señor? Santo, santo, santo. ¿Cómo tiene que ser los que servimos a Dios? Santo, espíritu, santo en el alma
y santo en su cuerpo. Todo su ser viviendo en santidad estará preparado para el día de la venida de Cristo. Amén. Si usted excluye una de estas áreas, tu santidad no será completa ni perfeccionada. Seguimos. Entonces, el saludo inicial a la iglesia es: yo soy el santo. El Señor dice: yo soy el santo. Y todos los que aman al Señor y todos los que honran al Señor, practiquen y perfeccionen su vida de santidad, perfeccionen su vida de integridad y estén preparados, porque vamos a ir con aquel que es santo de toda santidad. La segunda palabra que el Señor presenta aquí en su saludo es: yo soy también el verdadero. La primera era: yo soy el santo. La segunda es: yo soy el verdadero. Recuerde que para el tiempo de la venida de Cristo, el engaño se multiplicará. El Señor lo predijo en Mateo 24:4. Dice que habrán muchos engañadores, que habrán falsos cristos, que habrán falsos profetas, que habrán falsos apóstoles, y se levantará mucho engaño. Y lo hay en nuestros días y seguirá aumentando. Y que el apóstol Pedro los denuncia en 2 de Pedro capítulo 2. Entonces, el Señor se presenta aquí para la iglesia que está esperando el levantamiento. El rapto de la iglesia se presenta como el verdadero. El Señor es el verdadero. Ahora, cuando entendemos esto, la palabra verdadero aquí significa genuino. Verdadero aquí significa genuino, para decir: hay mucha apariencia y mucho engaño y muchos falsos, pero yo soy el genuino, el verdadero. Gloria a Dios. Recordamos entonces también las palabras de Pedro cuando el Señor preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo?, dijo el Señor a sus discípulos. Los discípulos dijeron: la gente dice que tú eres probablemente un profeta del Antiguo Testamento, tal vez sea Elías, tal vez sea Jeremías, sea alguno de ellos. Y otros tal vez dicen también: debe ser Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista ya le habían bajado la cabeza y tal vez ha reencarnado ahí. El Señor les dijo: eso es lo que la gente dice. Y ustedes, que son mis discípulos, mis seguidores, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el verdadero, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Oh, mi hermano, usted tiene que asegurarse de estar siguiendo al verdadero, de no estar siguiendo ninguna religión, ni porque le llame la atención, ni porque sea la religión de los abuelos, ni porque sea lo que le enseñaron los antepasados, ni tampoco porque el líder espiritual sea muy carismático y sea muy atrayente, porque muchas personas siguen a un líder porque les parece muy atrayente. Pero lo que usted tiene que asegurarse es de estar siguiendo al verdadero, y el verdadero es el Señor Jesucristo. Por eso, en textos conocidos como Juan 14:6 es muy conocido, pero muy diciente. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Oh, mi hermano, a Él es el que hay que seguir. Yo soy el camino. Él es el único camino. Él no dijo: yo soy un camino, como si hubieran muchas opciones. No, Él dijo: yo soy el camino, el único. Y Él dijo: yo soy la verdad. No hay mucha verdad. Es el Señor, es la verdad. Y yo soy la vida. Gloria sea el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Bien, mi hermano, entonces, en estos tiempos necesitamos conocer al verdadero, al Hijo de Dios. Que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al nombre de Cristo sea la gloria. Asegúrate de conocerle al Señor, de saber a quién estás siguiendo, y de esa manera ser librado de todo lo que el mundo presenta en este tiempo con tanto engaño. Lo tercero, le estaba buscando aquí un texto para leérselo, primera de Juan 5:20, y dice así:
Primera de Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto debo volver a repetirlo para que usted lo grabe. ¿Quién es el verdadero? Primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en el verdadero? A ver, ¿quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En Juan 8:32 el Señor les dijo a los que se habían reunido: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si usted está cautivo de cualquier cosa, si estás cautivo en cualquier error, tienes que conocer al verdadero, a Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, en tercer lugar, en el saludo y en la presentación que el Señor hace a la iglesia, le dice: yo tengo la llave de David. Oiga, qué tremendo es el solo versículo 7 donde estamos hablando. El Señor le dijo: yo soy, o yo tengo la llave de David. Bueno, la llave nos habla indiscutiblemente de autoridad, nos habla de poder para abrir puertas y para entrar y para salir. Pero cuando nos dice aquí que Él tiene la llave de David, es necesariamente una referencia al reinado milenial de Cristo, cuando el Señor establezca el reino milenial. Porque todo el Antiguo Testamento viene hablando de que vendrá un reino y un rey, y que él será descendiente de la familia de David. Por eso, el primer lugar que el Señor nació en Belén de Judá, que era el lugar del nacimiento de David, ¿verdad? Ahí en Belén de Judá nació David, y ahí nació el Señor Jesucristo. Y ustedes conocen toda la historia de cómo milagrosamente el Señor movió el corazón de un rey pagano, de Herodes en esa época. Y Herodes dictó un decreto donde todos tenían que ir a empadronarse a su ciudad. Y la ciudad donde tenía que ir José y María era la ciudad de David, era en Belén. Por eso ellos llegaron a ese lugar para empadronarse, y cuando llegaron allí, el Señor nació. María dio a luz ahí a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y ahí nació en Belén, porque era la profecía bíblica, tal como lo había dicho Malaquías. Entonces se cumplió ahí la palabra. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Él tiene las llaves de David. Recuerden que cuando el Señor estuvo en la tierra, los niños gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, bendito el Hijo de David. Así gritaban. Es que el Señor tiene la llave de David. Él es el que va a establecer un reino milenial, un reino que va a durar 1000 años. Pero mientras llega ese tiempo, la iglesia puede usar, tal como lo hizo Pedro, como el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo a Pedro también: y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Antes era Simón. Simón es una caña débil que se mueve de lado a lado. Eso es Simón, una caña que se mueve de lado a lado. Y el Señor le dijo: a partir de ahora va a ser Pedro, que significa piedra. Y eso va a ser un lugar estable. Y luego le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia que voy a edificar. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y a Pedro le dijo: y a ti te voy a dar las llaves del reino. Lo cual ha sido muy mal interpretado, especialmente por la religión. La gente se imagina a Pedro con un manojo de llaves colgado a la cintura, y el pobre ancianito ahí en la puerta es como el portero del cielo. Eso no sería muy halagador. No es así, hermano.
La llave del reino tiene que ver con lo que abre la entrada al reino de Dios. ¿Y qué es lo que abre la entrada al reino de Dios y a la salvación? No es otra cosa que la predicación del evangelio de Jesucristo. Por eso el día de Pentecostés, aunque estaban todos los 12 discípulos, pero el que se puso en pie fue Pedro, y fue el que dio el primer mensaje, porque el que tiene las llaves es el que abre. Y Pedro se levantó y predicó, y el primer mensaje abrió la puerta de la salvación para todos los que creyeran en el Señor. Más de 3,000 personas se convirtieron ese día, porque el que abre es el que tiene las llaves. Y a Pedro se le dio esa llave. No son llaves físicas, son las llaves que abren el reino de Dios, al nombre de Cristo. Y aunque el diablo ha batallado para destruir la iglesia durante más de 2,000 años que lleva la historia de la iglesia, no ha podido. La razón es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Bien, el Señor entonces tiene las llaves del reino de Dios, las llaves de David. Recuerde también que cuando el Señor resucitó, en las palabras primeras, cuando Él resucitó, dijo en Apocalipsis 1:18, Él dijo: y estuve muerto, pero he aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el Señor aquí se presenta como el que tiene las llaves de David. Y luego ahí mismo dice: y yo también soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tiene toda autoridad para abrir puertas y para abrir el reino y para abrir la bendición que usted necesite. Y en esta noche, además de que vemos lo hermoso de estudiar esta iglesia, es precioso pensar en que el Señor nos ha salvado y también tiene las llaves y la autoridad, como miraremos más adelante, para abrirte puertas y para entregarte victorias extraordinarias, amada iglesia de Jesucristo. Porque el Señor viene a llevar y a buscar una iglesia poderosa y victoriosa. No viene a buscar como un grupo de personas que están remontados por allá escondidos, como a rescatarlos. No, el Señor viene a llevar un ejército poderoso que está batallando y peleando la buena batalla de la fe, y que ha ido con las llaves del reino abriendo las puertas y derribando las fortalezas del diablo y ganando multitudes para el reino de los cielos. Ese es el pueblo que el Señor viene a buscar en este último tiempo. Gloria a Dios. Bien, vamos a mirar entonces los retos y ofrecimientos que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal. Primero que nada, esta iglesia, igual que la iglesia de Esmirna, no tiene reproches. No hay ninguna llamada de atención para ellos. Gloria a Dios. Así empieza entonces el versículo 8. Apocalipsis 3:8. Estas son como los retos que tiene la iglesia de Filadelfia. Como que entendemos, a ver si ustedes me están entendiendo, que pertenecemos a esa iglesia porque creemos que el Señor viene pronto y estaremos aquí. Gloria a Dios. Lo primero que el Señor le dice a esta iglesia en el versículo 8: yo conozco tus obras. Eso se lo dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Y luego dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire eso, hermano. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, aunque no tienes mucho poder, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo primero que le dice entonces es: he puesto delante de ti una puerta abierta. La iglesia de Filadelfia entonces es la iglesia de las puertas abiertas. ¿Qué puertas tiene la iglesia de Filadelfia abierta y a qué se refiere? En primer lugar, hermanos amados, la iglesia representada en el periodo después de la Reforma, ¿verdad? El final del siglo XIX y luego del siglo XX, pero sobre todo en el siglo XIX, la iglesia, hermano, después de haber pasado lo de la iglesia de Sardis, que era una iglesia que hizo una obra especial, pero que no tenía vida. Recuerden que el Señor le dijo a esa iglesia: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Después de todo eso, el Señor visitó la iglesia
y vino grandes avivamientos. La primera puerta, entonces, que el Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, es una puerta del cielo. Dios puso una puerta abierta para esta iglesia, donde el manantial de la presencia de Dios comenzó a fluir y comenzó a derramarse en alta escala. Esta es la iglesia, ¿verdad?, del fin, es la iglesia de los grandes avivamientos, y han habido avivamientos poderosos. Esa puerta ha producido un derramamiento especial del Espíritu Santo, donde volvió a reactivarse lo que se llama el derramamiento de Pentecostés, donde volvió otra vez a haber una visitación extraordinaria del Espíritu Santo, y el Señor ahí comenzó a cumplir la palabra que el Señor dio al profeta Joel. Al profeta Joel, el Señor le dijo palabras como estas. Les dijo que cuando se convirtieran de corazón y lo buscaran en espíritu y en verdad, así dice Joel 2:12, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque toda manifestación y todo derramamiento del Espíritu Santo está precedido por una iglesia que siente la necesidad, que tiene hambre y sed, que se siente en pecado y que se vuelven a Dios y se humillan en oración, en ayuno, lloro y lamento, y entonces Dios, solícito por su pueblo, se dispone a visitarlos y a derramar de ese gran poder del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a Joel, cuando se vuelvan de su pecado y se conviertan con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, y aún se unan a ese mover de oración, se unan dice los ancianos, se unan los jóvenes y salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y se unan aún los niños y aún las madres lactantes, los que maman, dice literalmente el libro de Joel. Cuando todos sean movidos y haya un mover de oración y de búsqueda del rostro del Señor, entonces dice la Biblia, entonces el Señor, solícito por su pueblo, visitará a su pueblo y les dará aceite, vino y mosto, que tiene que ver con todo lo que es la manifestación del poder de Dios. Y también dice, y les volverá a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Gloria a Dios. La lluvia temprana hace que las plantas comiencen a germinar. Los agricultores saben sembrar en el momento oportuno y siembran cuando las lluvias están empezando a caer. Y entonces las lluvias tempranas hacen brotar las plantitas, pero la lluvia tardía hacen madurar la cosecha. Y eso es lo que el Señor promete. Y creemos que la lluvia temprana descendió en Pentecostés. En Pentecostés vino una lluvia temprana donde nació la iglesia y donde la gente fue llena del Espíritu Santo. Los 120 fueron llenos del Espíritu y la iglesia comenzó a multiplicarse, y todos los que se convertían eran llenos del poder de Dios, conforme a la palabra de Pedro, que les dijo: para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Ahí vino la lluvia temprana y la iglesia nació con mucho poder y con mucha autoridad y con mucha persecución también, porque el poder de Dios, cuando desciende, también atrae la oposición y la persecución diabólica. Pero la iglesia era invencible, la iglesia, al punto que dice la palabra: y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, y todos tenían las cosas en común y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y también en las oraciones y en la buena doctrina. Ellos perseveraban. Bueno, ese es el nacimiento de la iglesia. Esa es la lluvia temprana que habló Joel. Luego Joel dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu también sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y eso es Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Y esa palabra está también para este tiempo final, para la iglesia del fin, para la iglesia que ha de ver el levantamiento, para la iglesia de Filadelfia que ha de ver el rapto que se aproxima, porque el Señor no llevará a una iglesia ni fría
ni tibia, ni mundana, ni tampoco llevará a una iglesia inmadura. El Señor llevará a una iglesia que ha madurado. ¿Y qué la hace madurar a la iglesia? La hace madurar la palabra de Dios, que es la vitamina espiritual, el alimento de Dios. Y también la lluvia tardía, que hace que los frutos maduren. Por eso la profecía de Joel 2 es: arrepiéntanse con todo vuestro corazón, conviértanse con ayuno, lloro y lamento. Esta palabra es para el que la crea, es para el que la reciba, es para el que anhele, es para el que quiera un derramamiento, una visitación de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su iglesia. Si puedes creerlo, el Señor está a punto de hacer algo sobrenatural. ¿Por qué cree que nos confinó o nos permitió estar un tiempo reservados en su morada? Como dice el Salmo 27, Él me ocultará en lo reservado de su morada. Iglesia, ustedes que me escuchan, si han aprovechado el tiempo ahora y han mirado este tiempo como un tiempo especial de Dios, para estar cerca de Dios, para buscar su rostro, si no han malgastado tu tiempo dañando tu vida, dañando tus ojos, pervirtiendo tu vida o golpeando a su familia o a los que están cerca, sino que lo has aprovechado para orar, para ayunar, para buscar el rostro del Señor, para restaurar tu vida. Para eso el Señor nos hizo escondernos un poco, para derramar la lluvia tardía, para que la presencia de Dios se derrame. Y entonces la iglesia tendrá el poder y la autoridad. Permítame decirle que cuando comenzaron todos estos avivamientos del siglo pasado, avivamientos muy conocidos en varios lugares, entre ellos el de la calle Azusa y muchos otros avivamientos, ¿sabe qué dio como resultado esto? Dio un despertar de evangelismo y de obra misionera que se extendió por muchas partes. Desde antes están los William y Guillermo Carey, que ellos fueron tocados por el poder de Dios y fueron a países que nunca antes se podía entrar, como la India, la China, otros como Adoniram Hudson, como David Livingstone, como Jonathan Gorford y otros muchos que fueron a África, a la China, al Japón, a Corea, a Suramérica, a la India, a muchos lugares. Pero antes de ser impactados para establecer grandes agencias misioneras, y de esa es la puerta abierta que el Señor dice. La puerta abierta viene cuando el Espíritu de Dios desciende. Entonces la puerta abierta de la predicación está abierta para esta iglesia de Filadelfia. De ahí los grandes avivamientos y la grande obra misionera del mundo que se extendió en ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es bíblico y es para el último tiempo. Les leo de Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta? El fin viene, el rapto de la iglesia viene, luego vendrá la gran tribulación y luego el fin de todas las cosas. Pero antes de eso, el Señor visitará a su iglesia, porque todos estos avivamientos en la época del siglo pasado se fueron apagando, porque cuando hay una llama hay que mantener encendida esa llama, hay que ponerle más carbones, y se fue apagando y el Señor hará, eso es lo que llamamos avivar, volver a visitar a su pueblo con un gran avivamiento. Amada iglesia, usted que me está escuchando en casa, yo espero que esta palabra se meta hasta en los huesos, tal como dice Jeremías. Yo traté de callarme, traté de no hablar, pero había dentro de mí un fuego metido que taladraba hasta mis huesos, que me taladraba y que no podía tener tranquilidad porque se metió dentro de mí. Oh Dios, permite que ese fuego y que esa presencia, esa puerta abierta que tiene esta iglesia, vuelva a estar disponible, y ese fuego se meta en los predicadores, se meta en nosotros, se meta en los líderes, se meta en cada hermano que ama al Señor. Entonces será una llama encendida que irá arrasando, encendiendo todo lo que esté a su alrededor.
Así nacieron las grandes agencias misioneras que extendieron el evangelio y que fueron a todos los países. Y en nuestros días, antes de que suene la final trompeta, el Señor dijo: será predicado este evangelio a todo el mundo. Y es verdad que predicamos por estos medios electrónicos ahora modernos, y predicando desde un lugar humilde y sencillo como este, nos pueden escuchar en cualquier parte. Es verdad que así es, pero el Señor sigue llamando hombres y mujeres a quienes puedan llenar con el fuego del Espíritu, porque la puerta sigue abierta. La puerta de la predicación, la puerta del evangelismo, la puerta de la obra misionera sigue abierta. ¿Dónde están los misioneros que en otro tiempo habían? ¿Por qué ya no hay gente interesada en negarse a todo para ir a llevar la palabra? ¿Sabe por qué? Porque no hay fuego. Cuando el fuego de Dios descienda, hermano, no podrás contenerse. El fuego será como una llama, como la de Jeremías, que se metió por dentro y aunque quiso callarse no podía. Necesitamos eso para este último tiempo, hermanos. La puerta está abierta, porque esta iglesia es la iglesia que tiene que llenar al mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, y entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Así dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, esa es la voz del Señor que hablaba conmigo, me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando la iglesia aproveche la puerta abierta y lleve el evangelio a toda criatura y predique por todos los medios. Mire, mi hermano, nosotros nos esforzamos en todo lo que podemos, llevamos la palabra por todos los medios que nos es posible. Agradecemos mucho a Dios estas puertas que se nos han abierto, esta forma de llegar a través de esta radio sencilla como la puedan ver, pero llevando la palabra a cualquier parte. Pero la puerta sigue abierta y usted es parte de esa puerta, y usted puede ayudarnos para que esa puerta no se cierre, para que siga fluyendo la presencia de Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Si el Señor te llama, bueno, ofrezca tu vida y digas: tengo un llamado de parte de Dios y quiero cumplir lo que Dios me mandó a hacer, y póngase en la mano de Dios y cumpla ese propósito y ese llamado. Si no tienes un llamado directo, bueno, puedes impulsar la obra cuando oras, cuando buscas el rostro del Señor, y cuando Dios le ha puesto una carga por la obra y le ha puesto recursos económicos, y entonces usted dice: en lugar de invertir mi dinero de otra manera, los pongo en el nombre del Señor, en la obra de Dios, en obras que usted ve que funciona, que trabaja, que lleva la palabra y que predica, y con sus recursos también el Señor nos ayuda para que podamos llegar donde está la necesidad. Es el último tiempo y es el momento de esforzarse, y es el momento de recibir de esa gracia y de ese poder. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de las puertas abiertas, y no se han cerrado, siguen abiertas todavía. Es verdad que en estos días estamos como encerrados en nuestras casas, pero la iglesia como tal no está presa, y la palabra no está presa, y la palabra se sigue predicando y sigue llegando a todos los lugares y a todas las naciones. Sea usted parte de esa puerta abierta que hay. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, porque esta iglesia no tenía mucha fuerza económica, no tenía tampoco la fuerza intelectual que da la sabiduría del mundo, no tenía la fuerza numérica porque no era muy grande, porque no todos podían aceptar el mensaje para esa iglesia. Pero a pesar de que tenía poca fuerza, ellos habían puesto su confianza y su fuerza en el Dios eterno, el cual les había prometido llenarlos con poder, con dunamis, con dinamita. Así les había dicho el Señor en Hechos 1:8, un texto que conocemos y que dice así: recibiréis poder, recibiréis dinamita. Es un poder explosivo.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, iglesia, esto no ha pasado. Esto continúa abierto. El mismo poder explosivo de la gloria de Dios continúa en el pueblo y en los que le buscan en espíritu y en verdad. Y si le buscamos así, entonces ese poder estará sobre la iglesia. Se cumplirá la palabra. El Señor visitará a su pueblo y ese poder será tan explosivo que irá llevando esa palabra, ese mensaje a todos los rincones del mundo y produciendo una iglesia santificada, como fue el inicio de este mensaje. Una iglesia que se ha santificado, una iglesia que se ha preparado, una iglesia que combate por la verdad. Porque en medio de tanto engaño se requiere una iglesia santificada, pero que conozca la verdad, que conozca la palabra, para que no seas engañado. Como dice la palabra, que contendamos ardientemente por la verdad de la palabra de Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es una iglesia centrada en la palabra de verdad. El Señor le dijo a esta iglesia: ¿tienes poca fuerza? La fuerza que tienes depende de Dios, depende del poder de Dios. Cuando somos débiles hay ciertas ventajas. Cuando somos pequeños hay ciertas ventajas. Y no es que anhelemos ser pequeños, pero cuando nos falta todo, nos falta la fuerza económica, la fuerza intelectual, los medios. Si ustedes supieran cómo transmitimos de aquí, ustedes se sorprenderían. Pero lo hacemos para la gloria de Dios, aleluya. Cuando nos faltan todos esos recursos y todos esos medios, nos hacemos más dependientes de Dios. No tenemos mucha fuerza económica, no tenemos mucha fuerza numérica, dependemos de la fuerza del Señor. El Señor le dijo a Pablo: cuando eres débil, mi poder se perfecciona en usted. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo en 1 Corintios 12, Pablo lo narra: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo el Señor a Pablo y Pablo así lo entendió. Esta era una iglesia entonces con poca fuerza, muy centrada en la palabra, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra, has guardado la palabra que te di, la visión que te di, y no has negado mi nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, hermano, las grandes empresas misioneras y los grandes hombres que han ido a lugares a llevar la palabra han tenido que ser muy valientes y dar testimonio de verdad del Señor. Y muchos de ellos han dado sus vidas y han tenido que arriesgar sus vidas y su familia, pero igual ellos han hecho una obra valientemente. En medio de la persecución no has negado mi nombre. Hay muchos testimonios de hombres y de mujeres que fueron a la obra misionera y allí en la obra misionera han enterrado todo y no les ha quedado casi nada, pero han dejado un legado de salvación para las almas. Gloria sea el nombre del Señor. Hace poco leí la historia de un misionero que fue a la India, hizo una obra tan extraordinaria y allí en ese país enterró a su esposa. Sus hijos crecieron y ya no estaban con él estaba ya cansado y un poco mayor, y entonces él quiso retornar a su tierra, porque a algunos el Señor les permite retornar después de haber hecho una gran labor. El Señor dijo: irá andando y llorando el que lleva la palabra, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y él quiso venir y él se imaginaba ya anciano, cansado, a un hijo que estaba en el país de origen, ya estaba mayor y también ya tenía nietos y todo lo demás. Su esposa había quedado enterrada allí y él pensaba: cuando llegue seguramente me van a esperar y tal vez la iglesia que nos mandó nos recibirá y tal vez nos hará algún reconocimiento, algún recibimiento. Y él esperaba eso y él se embarcó en un tren de retorno de aquellos de muchos pasajeros y venía muy surtido de personas, y ni bien llegaron a la estación donde tenían que llegar, él miró por las ventanas y vio que había un cartel que decía:
bienvenido, y había una banda y sonaba y se oían los tambores y el sonido, y él se alegró en su corazón y dijo: me están esperando. Sabía que me tenían que estar esperando porque he ido tantos años fuera del país y he hecho esta labor. Pero él quedó en la fila un poco atrás y fueron bajando todos, y cuando él bajó casi de último, ya no había ni banda, ni letrero de bienvenida, no había ningún conocido. Él salió y se recostó en una de las bancas de la terminal del tren y agachó su cabeza y dijo: oh Dios, he gastado toda mi vida afuera y ahora que retorno nadie me está esperando, nadie se acuerda del trabajo que he hecho por la obra del Señor, nadie se acuerda. Y mientras estaba ahí, el Señor le habló a su corazón y le dijo: hijo mío, no esperes reconocimientos ni halagos en esta tierra, porque tu reconocimiento y tu galardón está arriba en el cielo. Y esa es la labor de los que hemos ido a llevar la palabra. En esta tierra todos se pueden olvidar de usted, todos pueden olvidarse de la obra que has hecho, hasta su propia familia. Cuando uno sale recién a la obra misionera, la familia se acuerda, muchos se acuerdan, le escriben algo. Después será un recuerdo que se ha ido extinguiendo y nadie se acordará. Pero el Señor nunca se olvidará de la obra y de lo que le ha puesto a hacer para su honra y su gloria. El Señor no se olvidará de ese trabajo y de esa labor que has hecho por Cristo Jesús. Hermano amado, debo terminar. Así dicen las normas y las reglas de Betel aquí, pero yo quiero dejarles con la parte final. Mire, hermano amado, cuando hayas cumplido tu labor, esta iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel, es la iglesia que ha batallado. Así dice la palabra en el capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es interesantísimo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esta palabra aquí, yo te guardaré, es guardarlo sacándolo del lugar. O sea, yo te sacaré de ese lugar para guardarte y protegerte. Y a esto se refiere el Señor: antes de la prueba que viene sobre el mundo entero, antes de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo, el Señor sacará y guardará a su iglesia, la llevará en el rapto. Vale la pena serle fiel a Dios y a veces también ser incomprendido y sufrir. Pero vale la pena que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga, seamos recibidos en su gloria. Pero qué tremendo y qué lindo llegar allí y decir: Señor, he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Me está reservada la corona de vida. A los vencedores el Señor les dice de esta forma, y terminamos. A todos los vencedores el Señor les dice, yo les voy a leer directamente de aquí de la Biblia, el versículo del capítulo 3, el versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y es que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que venciere tendrá entrada en la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Será un ciudadano del cielo. Mire, vale la pena hacer la obra de Dios, vivir para Dios y vivir en santidad. Vale la pena de pronto ser la escoria de este mundo, como dijo Pablo, y ser menospreciado por todos, pero que su nombre esté escrito en el libro de la vida y en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y que el documento que le entregan es un nombre nuevo en el cual está el nombre de mi Dios, el nombre de la santa ciudad. Eres un ciudadano del cielo.
tal como les conté al principio o ahora, tal vez nadie se acuerde ni reconozca lo que has hecho. Pero esta iglesia de Filadelfia es una iglesia de puertas abiertas. Y la última puerta que está abierta para Filadelfia es la puerta que le dice: miré una voz que decía, sube acá. Y lo llevó a la presencia de Dios y le mostró la santa ciudad y todo lo que había allí. Que el Señor nos ayude a mantenernos en integridad, en santidad, guardando su palabra, viviendo para Dios y cumpliendo la tarea que Dios nos encomendó, porque las puertas siguen abiertas. Entonces recibirás la corona de la vida y la recompensa de los vencedores. Vamos a orar y terminamos en este día. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de dar esta palabra, Señor, sobre la iglesia de Filadelfia. Padre Celestial, hoy hemos oído que esta iglesia, antes que nada, el Señor la saluda con un saludo de santidad, diciéndole: yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amado Dios, ayúdanos para vivir como el Señor quiere, la vida de santidad que exige para nosotros como iglesia, que amamos su venida, la vida de santidad, la verdad de tu palabra, para no ser engañados en un tiempo de tanto engaño. Dios eterno, para aprovechar las puertas abiertas que tiene esta iglesia de Filadelfia y esas llaves que el Señor le ha entregado a la iglesia, para que entre y lleve la palabra a los últimos rincones del mundo. Amado Dios, en medio de la dificultad, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ayúdanos a guardar esa palabra, a estar cubiertos con la presencia de Dios, para cuando el Señor venga podamos ir a su presencia y también recibir ese nombre nuevo y recibir el documento de ciudadanos de esa ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, el nombre de nuestro Dios, y tener entrada allí, Señor. Gracias, Padre. Toma en tus manos a cada uno. Y si alguno, Señor, no te conoce todavía, si alguno no se ha entregado a Cristo, Padre Celestial, oro por ellos para que se vuelva de su pecado y se entregue al Dios verdadero. Oh Dios, aquellos que se han descarriado, ¿cuántas personas hay que aún teniendo ministerios y teniendo llamados, han sido engañados por el diablo y se han ido tras el pecado, tras los placeres, tras la maldad, y otros han sido engañados y se han ido tras falsas doctrinas? Amado Dios, si alguno de ellos ha escuchado esta palabra, hazlo volver de su maldad, de su pecado, hazlo volver a Dios otra vez y restáurale otra vez, porque tú eres un Dios de oportunidades. Restáurale, Señor, y hazle volver otra vez a este camino y a cumplir el llamado que Dios puso en su vida. En el nombre de Jesús, amado Dios, ahora quiero que todos ustedes conmigo, Señor, ayúdame a mí a cumplir lo que tú nos has encomendado hacer. Ayúdame, Padre, para cuando Cristo venga estemos haciendo su obra, aprovechando el tiempo, cumpliendo el llamado y haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias por esta palabra y gracias por llenar todo este ambiente con tu gloria y por transmitir esta bendición allá, donde quiera que están los hermanos y los amigos. Te doy la honra,
La gloria y la alabanza a ti, Señor. Amén, amén, amén. ¿Qué más puedo decirles? Solamente que levante sus manos y le diga: oh Dios, te doy gracias por hablarnos. Dígale: Señor, te doy gracias, y ponga en práctica esta palabra. Comience a cumplir el propósito de Dios. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Nos estamos despidiendo ya de esta transmisión, diciéndoles que el día sábado nos encontramos en estos mismos medios, pero además con el Canal 30 y Canal 39 de televisión para Sucre, y con todos estos medios, y también por el YouTube y por todos los medios que podamos. El sábado a la 1 y el domingo a las 11. No se pierda la palabra y siga buscando al Señor, y lo que siempre les hemos dicho: manténgase mirando para arriba, para el cielo. Cristo viene pronto y quiere encontrarte haciendo la obra de Dios. Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima ocasión. Gloria a Dios. Alabado sea